Vamos a revisar las omisiones u errores habituales que hay que evitar en 1848 Australia. Algunas de estas situaciones las hemos sufrido nosotros, por eso que me atrevo a señalar cuáles son aquellos aspectos que hay que resaltar. En un video anterior de 1830 respecto de este mismo tópico, me remití a aquellos errores que son comunes en ese juego y como muchas reglas son similares a este, me remito a su visión para poder auscultarlos. En este video me concentraré en aquellos aspectos distintivos de 1848 Australia que pueden eventualmente olvidarse. En primer lugar, tenemos que la caja inicial es de 10.000 pesos. De esa cantidad se saca el dinero para los jugadores. A veces se comete el error de agregar dinero extra aparte de la caja inicial. No es así. Segundo, el Banco de Inglaterra, que ese otro banco, no es la caja normal o banco, sino que es el banco especial, que es una empresa, podríamos decir, porque los jugadores pueden invertir acciones en el Banco de Inglaterra, va a tener 2.000 pesos en forma separada. Así que no confundir ambas cantidades. Son 10.000 pesos para la caja o banco normal, más 2.000 pesos para el Banco de Inglaterra. Respecto de las cartas especiales o compañías privadas, todas ellas pueden ser compradas por la empresa del cual es presidente el jugador que las tiene, solamente a partir de la época 3, y al inicio de la época 5 se eliminan esas cartas, salvo aquellas que otorgan unas fichitas que pueden mantenerse hasta el final de la partida. Concretamente, por ejemplo, la carta que da la fichita para conectar esta ciudad de Alice Spring con un tren especial. Para comprar ese tren especial, esta fichita da 100 pesos de descuento. En vez de costar 200, son 100 pesos. Al mismo tiempo tenemos otra fichita de otra carta especial que da un descuento de 40 pesos cuando se construye sobre el desierto. Esa fichita, ya comprada por la empresa, tampoco se pierde con motivo de entrar a la época quinto. En cuanto a las rondas accionarias, aquí el orden de juego es siempre primero vender y luego comprar. No hay alternativa de vender, comprar y vender. Primera regla. Segunda, no olvidar que cuando se venden acciones, baja un solo nivel independientemente de la cantidad de acciones que venda el jugador. Puede vender 3 acciones y baja solamente un nivel en el mercado accionario, en el valor de las acciones. Respecto de la compra de acciones, también considerar de que el límite accionario que está establecido en esta tablita, por ejemplo, acá, va a verse afectado por la cantidad de empresas que caigan en intervención o en el receivership. Es decir, por ejemplo, con 4 jugadores son 17 acciones y baja a 15, luego a 13, dependiendo de la cantidad de empresas que caigan en insolvencia. Además, considerar que el jugador que ha perdido su empresa va a haber disminuido de manera extraordinaria su nivel accionario, la cantidad de cartas que puede tener. Tratándose de 3-4 jugadores, los disminuye en 2, aparte de lo que se disminuye por la tabla que aquí estamos mostrando. Y tratándose de 5 a 6 jugadores la partida, los disminuye en 1. Finalmente, hay que considerar que al finalizar la ronda accionaria, aumenta el nivel accionario de una empresa en la medida en que todas sus acciones estén colocadas entre los jugadores. A diferencia de otros juegos donde también cuentan los que están en el banco, por ejemplo aquí tenemos la negra y la roja, aquí no se cuentan aquellas. Por lo tanto, si la negra y la roja ya no tienen acciones a la venta, y aquí lo vemos que están todas vendidas, pero tienen en el banco, no va a haber incrementado su nivel accionario. Rondas operativas. Se pueden obtener subsidios o préstamos del Banco de Inglaterra, estas fichitas que conceden 100 pesos, recordemos que se lo dan a la empresa en cualquier momento de su turno, solo a partir de la época 3. La empresa Beige solo podrá empezar a operar en la medida en que haya una conexión viable, a pesar de que puedan haber distintos tipos de estaciones en la línea, entre Sydney, que está aquí, y Adelaida, que está acá. Ojo, no se requiere que sea una sola vía comercial, como si pudiese realmente unir la empresa Beige o Com con su línea desde aquí hasta acá. Pero en realidad, aunque estuviese bloqueado el paso, por ejemplo aquí con la amarilla, igual están conectados. No se cuentan los bloqueos de otras compañías. Entonces, esta empresa Beige empieza a operar. ¿Hay conexión? Perfecto. ¿Y qué hace en ese instante? Coloca las 2 fichas de estaciones en ambas ciudades, a pesar de que no existan cupos. Es decir, si ya estuviesen ocupados todos los círculos blancos,
igual podrá colocar su ficha. Y más adelante, si esa ficha es mejorada y se le crea un nuevo espacio, esa fichita de la empresa beige deberá colocarse al interior del círculo. No es que quede permanentemente fuera o al lado de la ciudad respectiva. La otra forma en que esta empresa puede empezar es al principio de la época 6, independientemente de que exista o no la conexión. Recordar además que en época 2 o amarilla solamente se pueden construir un riel amarillo. A partir de la época 2 ya se pueden construir dos o una mejora. No puede hacerse como en 1846 que se construye un amarillo y se mejore otra. No. O es una mejora o dos amarillos. Otra cuestión que no hay que olvidar es que cuando se construye una línea que conecte dos regiones distintas, hay que colocar la fichita blanca con valor 0 entre ambos hexágonos. Por eso es que nosotros hemos pintado las líneas para que se pueda seguir observando ese cambio de región a pesar de que hayan hexágonos encima. Sin esa línea roja a veces nos perdíamos dónde empezaba una región u otra. Y aquí lo hemos solucionado bastante bien con esta marca que hemos hecho con témpera. Cuando se paguen dividendos, si hay discos en el banco, no se perciben dividendos por parte de la tesorería de la empresa. Es decir, la empresa nunca va a recibir dividendos de sus propias acciones. Respecto del tren 2E, que queda disponible cuando se vende el primer tren 5, considerar varias cuestiones que son bien especiales de este tren. La empresa puede tener uno solo de estos trenes. Primera cuestión. Segundo, no puede ser comprado entre empresas. Ningún motivo. Tercero, no cuenta para el límite de tren. Si la empresa puede tener 3, este podría ser el cuarto tren. Por último, tampoco se considera que se tiene tren cuando tiene que operar la empresa. Si la empresa tiene solamente este tren, el 2E, igual va a verse obligado a comprar un tren, la empresa, o eventualmente con préstamos o subsidios, si es que no tiene un tren normal. O sea, no cumple la exigencia. Respecto a la forma en que opera el 2E, tiene que existir una unión comercial válida entre una estación de la empresa que tiene ese tren y Alice Spring, que es esta zona roja que está aquí. Es decir, no puede pasar por ciudades que esté bloqueada por otras estaciones de otras empresas. ¿Ok? Y cobra solamente la estación de origen, una de ellas, y la estación final. Eventualmente pudiera pasar por otras estaciones de la misma empresa, pero el jugador elige cuáles dos une. Es decir, desde luego, Alice Spring y una de la empresa, probablemente la que le da más dividendos. Cuando hay cambio de época y hay que bajar el límite de trenes, a diferencia de otros juegos, los trenes que sobran se tienen que devolver a la caja. No van al banco para ser adquiridos por los demás jugadores o empresas. Cuando se adquiere el primer tren D, la empresa podrá entregar un tren de 4, no de otra numeración, un tren de 4, para descontarse 300 pesos. Y entonces en vez de pagar 1100, va a pagar 800 solamente. El tema es que tiene que ser solamente un tren de 4. Respecto de las cartas especiales y su subasta inicial, solamente podrá pasar el jugador en la puja si es que ya ha adquirido una carta especial. Si no, va a tener que bajar el valor de una de las cartas o comprarla simplemente. Si todos pasan en forma consecutiva pudiendo pasar, lo que va a suceder es algo parecido a lo que ocurre en 1830. Esto es, que a todos los jugadores que ya tengan una carta especial se les van a pagar sus ingresos. Una vez que ello se hace, nuevamente se le empieza a preguntar a los jugadores si quieren comprar la carta o no. Y si todos pasan de nuevo, otra vez se le hará un ingreso extra a aquellos jugadores que tengan las cartas especiales. Esto obliga naturalmente a aquel jugador que tenga la carta especial con menores ingresos a adquirir esa última carta. Bien, esos son los errores habituales u omisiones que hay que evitar en 1848. Hay varios otros que también pueden pasar y que los he tratado en el video respectivo de 1830, particularmente en la fase operativa de la construcción y los requisitos para colocar los hexágonos, en la forma en que operan los trenes y cómo se obtienen los dividendos y cómo es la línea. Así que me remito a esos análisis que hago en el video respectivo.